Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, aquí en A Fondo, programa de análisis político y económico. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo quiero hablar hoy día en la introducción de un tema muy importante. Se ha hablado mucho y habla muchas veces el señor Pedro Castillo, sus voceros, algunos que lo acompañan, ¿no?, de la idea de revisar contratos, ¿no? Lo dicen así en general, ¿no? En nuestro gobierno vamos a revisar contratos, dicen. La revisión de los contratos. ¿A qué se refiere esta revisión de los contratos? Para empezar, no lo explica muy bien, ¿no? Debe referirse a la revisión de los contratos con las empresas mineras, a la revisión de los contratos, por ejemplo, con las empresas que tienen obras de infraestructura, peajes, a la revisión de los contratos, por ejemplo, pues de los que tienen, no sé, aeropuertos, que son empresas privadas, ¿no?, que son las que reciben las concesiones de los aeropuertos, a revisión de contratos de repente de otras, ¿no?, de gas, de petroquímicas, sabe Dios, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla de revisión de contratos, hay tres cosas que se tienen que analizar y yo se las quiero explicar ahora rápidamente. Primero que nada, ¿qué es un contrato?, ¿no? El contrato es el documento más importante de la economía. Es una institución. El contrato, ese contratito que ustedes firman con sus arrendadores, el que le alquila la bodega, el que le alquila el taxi, ese contratito es el documento, es la institución más importante de toda la economía del mundo, del planeta. Es el documento más importante del mercado. ¿Por qué? Porque un contrato es un acuerdo, un compromiso, un acto de confianza, un acto en el cual dos partes, tres partes, cuatro partes se comprometen a una serie de cosas por un tiempo determinado, sabiendo que debido a ese contrato todas las partes van a ganar algo. Entonces, por ejemplo, un contrato con una minera implica que la minera da una serie de cosas, da un montón de cosas. Además, paga impuestos, paga canon, paga regalías, ¿no? Además hace proyectos sociales. ¿Y el Estado qué recibe a cambio? El Estado recibe todo ese dinero como impuesto y además recibe el canon que va a los gobiernos regionales. Ahí hay un contrato, una concesión además, porque le has concedido a esa empresa minera explotar los recursos. Entonces, cuando hay gente que dice, oh, las mineras vienen y se llevan todo el oro y el mineral y se lo llevan, aguanta. No es que vienen y se llevan los recursos de tu tierra, querido comunero, querido campesino, querido amigo. No, no, no. Pagan por eso, pero se lo pagan al Estado. Que tú no recibas nada a cambio, no es problema de la minera, es problema del Estado, que no usa bien la plata que recibe de las empresas mineras. Otro ejemplo, las carreteras. Contrato para hacer una carretera. La empresa se arriesga, pone toda su plata, empresa privada, para construir la carretera. Y entonces, al poner la carretera, un montón de gente, ¿no es cierto?, cientos de miles de personas, se benefician de esa carretera, pero el concesionario, el que recibe, el que hizo la obra y el que recibe el mantenimiento de la obra, tiene que cobrar un peaje para mantener la carretera. No, ¿por qué cobran peaje? Los peajes son abusivos. Bueno, habrá que ver el número, pero no es que el peaje sea abusivo, es que el Estado le concede a esa empresa privada construir la carretera con su propio dinero, con su propio riesgo, y luego recuperar el dinero. Hay un contrato. Si un político, si un presidente, si un congresista, si alguien dice, vamos a revisar contratos, es como si yo le dijera a usted, mira, yo te alquilo la casita que tienes ahora, yo soy el dueño, te la alquilo, por 1 año, por 2 años. Pero a los 6 meses vengo y te digo, oye, voy a revisar el contrato. ¿Tú qué harías? ¿Te sentirías seguro? No te sentirías seguro. Es más, si yo te dijera que cada vez que venga mi mamá, mi papá de viaje, va a revisar el contrato, tú me dirías, oye, no fastidies, ¿no? Yo te he alquilado la casa por 2 años, por 1 año, y tú cada 4 o 5 meses me vienes con el cuento de revisar el contrato.
porque sea una empresa minera, sea una empresa constructora, o sea la bodega de la esquina, o sea el cuarto donde vive tu hijo, o sea tu casa, o sea el taxi que tú alquilas, el contrato es el documento y es una institución, es como la carta magna de la economía del mercado. Por eso, amigos, y termino esta introducción para dar pase a nuestro invitado de hoy, todo este rollo, digamos, todo este cuento de revisión de contratos, ustedes tienen que tener la información adecuada, tienen que saber de qué estamos hablando. No es simplemente una promesa para hacer sufrir a los ricos. Ah, ya, como van a hacer sufrir a los ricos, ¿no? Entonces ya yo me doy por bien servido, ¿no? Cada vez que Castillo diga, vamos a revisar contratos, jajaja, qué bueno, están haciendo que sufran los ricos. Jajaja, no, eso no es así, porque cuando uno piensa en qué cosa es un contrato, tiene que pensar en sí mismo también. ¿Te gustaría a ti que te revisen los contratos que tú tienes cada vez que se le da la gana al dueño? No, no es cierto. Entonces, para hablar de estos temas económicos, también de la coyuntura, tenemos hoy un invitado muy especial, el señor Carlos Durán Chahut, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Turismo, que es Perú Cámara, que es una institución muy importante y que creo que hoy en día tiene mucho, mucho que decir. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Beteta. Gusto saludarlo. Bueno, y a través suyo, un saludo especial a toda su audiencia y a sus órdenes para lo que quiera preguntar y reflexionar también. Creo que estamos más en momentos de reflexión más que en otras coyunturas, ¿no? De acuerdo, sí. A ver, tengo varias preguntas. La primera pregunta concreta es, se acaba de ampliar el toque de queda hasta las 12 de la noche a partir del 12 de julio. Esto de acá es una pequeña medida, además de otras creo que están acompañando esta resolución, que va a favorecer, digamos, al comercio, ¿no es cierto? Bueno, sí, se han dado algunas nuevas medidas y protocolos sanitarios que regirían a partir del 12 de julio. Bueno, en el caso de Lima, ¿no? En el caso de Lima y algunas otras regiones y provincias, como bien dice usted, el toque queda ahora comienza a las 12 de la noche y dura hasta las 4 de la madrugada. Este tiene un efecto importante, es algo que se venía pidiendo, ¿no? Sobre todo para determinados sectores de la actividad económica que trabajan en turnos o que dependen mucho de la movilidad de las personas y la disponibilidad de la gente para poder asistir a estos lugares. Algunas plantas de manufactura, algunas empresas que tienen que manejar de mejor manera y organizar sus turnos, creo que los va a favorecer, y sobre todo al sector de ocio, ¿no? Al sector gastronómico, que ya van a poder tener quizás un segundo turno de servicio en las noches, donde los peruanos pues estamos más acostumbrados a comer un poco más tarde de lo que puede ser en Europa o en otros países. Y había una complicación para calzar esos horarios y además darle tiempo a los trabajadores para que puedan regresar a sus domicilios haciendo uso de servicios públicos. Entonces, esperemos que también esto signifique que se amplíe el horario del servicio público de transporte, ¿no? Que es el que más usa el personal que trabaja, y que los aforos que van acompañados también permitan dar una mayor uso a los espacios y un nivel de productividad gradualmente mayor al que tenían hasta este momento, este tipo de establecimiento. Entonces creo que esta medida es positiva, pero sí recomiendo a la población que la tome en cuenta, la cumpla, evitemos estos bochornosos escenas de fiestas COVID y reuniones, que no está permitido. Acá está solamente permitido lo que estipula las normas sanitarias y es una manera responsable de contribuir a que no exista más niveles de contagio y que vayamos poco a poco, gradualmente regresando a una normalidad mucho más cercana a lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? De acuerdo, el sector MIPYME y el sector de emprendedores, digamos, evidentemente ha sufrido mucho, han quebrado muchísimas empresas formales. En el sector gastronómico, por ejemplo, han habido también muchas quiebras, muchas caídas, digamos. Ahora, como Perú Cámaras, digamos, ya en esta transición hacia un potencial gobierno del señor Pedro Castillo, ¿cuáles son las medidas que ustedes quisieran que se implementen para poder reactivar la economía? Mire, a ver, nosotros hemos sido bastante claros como gremio y además como grupos de gremios, porque nosotros trabajamos muy articulados con algunos gremios también que representan a sectores importantes de la actividad económica del país, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no estamos asociados a CONFIEP, no somos un miembro de CONFIEP, pero sí trabajamos muy de cerca con la sociedad de industrias,
con ADEX y con algunos gremios sectoriales en las regiones. Lo que sí tenemos es una representación de cámaras de comercio en todo el país. Son 50 cámaras de comercio que Perú Cámaras y yo que presido Perú Cámaras tengo el honor de representar. Entonces hemos sido muy consistentes, ¿no? Y creo que acá lo que se trata es de ser consistentes para justamente no llegar a los problemas en los que mencionabas al inicio, ¿no? Este tema de los contratos. Eso tiene que ver con predictibilidad. En la medida que los agentes económicos vean que hay predictibilidad, que hay ciertas reglas de juego claras, ¿no? Y que las cosas van a funcionar como se espera que funcionen, pues fluye la economía, ¿no? Fluye la economía. Entonces, en términos nosotros conceptuales y de principios, lo que estamos manteniendo desde hace mucho tiempo es un mensaje claro a quien nos toque gobernar a partir del 28 de julio. O sea, no es aceptable, ya lo ha demostrado el tiempo, que la política no va separada de lo económico. Es decir, no van por cuerdas separadas. Las decisiones políticas, si son políticas buenas, si son políticas pro mercado, si son políticas pro inversión, si son políticas pro empleo, van a generar incentivos en la economía que permitan que esta economía se mueva con mayor dinamismo, se generen inversiones, se recupere empleo, porque estamos en un proceso de recuperación de empleo, son millones de puestos de trabajo los que se han perdido, se generen recursos a su vez para que las políticas públicas apoyen entonces aquellos programas sociales temporales y aquellos programas sociales permanentes que tengan que cubrir las brechas en sectores vulnerables de nuestra población. Entonces, eso para nosotros es un mensaje claro y esperemos que lo hemos venido dando desde hace mucho tiempo, sea tomado en cuenta por el próximo gobierno. Y en segundo lugar, ya hablando de la ejecución y la gestión propia del próximo gobierno, miren, nuestro mensaje, nuestro consejo, modesto consejo de empresarios y emprendedores que sabemos lo que es lidiar día a día con barreras, que lo que sabemos que es caernos y levantarnos. Usted mismo ha dicho la cantidad de empleos que se han perdido y empresas que han quebrado y se han cerrado, pero que se están reconvirtiendo y que seguramente van a volver a renacer de sus cenizas. Pues que le decimos al próximo gobierno que se enfoque los próximos 2 años en solo 2 temas urgentes y prioritarios. El tema de lucha contra la pandemia, que no puede bajar la guardia. Debemos continuar con un proceso de vacunación masiva, eficiente y que cubra universalmente a todos los peruanos. Y en paralelo tenemos que mejorar nuestra infraestructura sanitaria para estar preparados ante un eventual posible rebrote o cualquier situación que afecte nuevamente la salud de la población. No podemos permitir seguir siendo o haber sido el país con mayores muertos por millón de habitantes. O sea, tenemos que cubrir y parchar esas deficiencias y sanar la salud de la población. Esa es una de las primeras tareas que tiene que abocarse y eso nos va a tomar por lo menos 2 años. Y en paralelo, la otra urgencia es reactivar nuestra economía. Y reactivar la economía acá va a significar un trabajo muy cercano, de mucha sinergia entre el sector público y el sector privado. Y cuando digo sector público me refiero al ejecutivo y el legislativo, porque se tienen que dar las condiciones necesarias de predictibilidad y eliminación de incertidumbre para que los agentes económicos comiencen a generar dinamismo. Y el Estado tiene que focalizar su apoyo fiscal, monetario y de asistencia de manera territorial y sectorialmente, porque hay sectores de la actividad económica y regiones del país donde estos sectores tienen mayor actividad económica que están demasiado afectados por la crisis. En ese escenario, con la cantidad de trabajo que vamos a tener para sanar la salud de la población y sanar la economía y reactivar nuestra economía, no hay espacio para estar incorporando discusiones de cambios a la Constitución, de reformas que modifiquen, entre comillas, el pacto social. No, eso podemos empezarlo a discutir en un diálogo abierto, en el marco de la ley, en el marco constitucional, en los foros que corresponden, en el Congreso, ¿no? Con la sociedad civil involucrada a partir del 3er año, con tranquilidad, con pausa y ya con una economía y sobre todo con una población sana y nuevamente en una franca recuperación con sostenibilidad y con una visión realmente ya de mediano y largo plazo. ¿Estamos de acuerdo que tienen que haber algunos cambios? Sí, coincidimos. Los ejemplos que tú has dado sobre las concesiones y los contratos, por ejemplo, creo que es fundamental que se reformulen el rol de los organismos reguladores, porque al final los contratos de concesiones están bajo la tutela del Estado también, porque es el Estado el concedente de ese derecho, y tiene que haber un rol regulador fuerte, continuo,
¿no?, equilibrado, que genere las condiciones necesarias para que ambas partes ganen. El concesionario, lo razonable y lo justo, y el usuario del servicio tenga pues un servicio oportuno, adecuado, con calidad y a un precio que sea justo también, ¿no? Sí. Ahora, en esta línea y ahondando en lo que mencionas ya en temas de políticas públicas, un problema que a mí me parece grave en cuanto a la relación que tiene el Estado con las empresas es el rol de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Las municipalidades y los gobiernos regionales, sobre todo las municipalidades, ponen muchísimas trabas, muchísimas barreras burocráticas a los negocios. Y esto, paradójicamente, no depende a veces ni del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, ni del Congreso. Los empresarios, los emprendedores, su primer contacto con el Estado es con la municipalidad. Y cada municipalidad pone las ordenanzas que le da la gana, pone, digamos, los fiscalizadores que le da la gana, pone las barreras que le da la gana, y tienen una autonomía municipal hasta por derecho constitucional, vamos a llamarlo así, que a mí me parece que hay que revisar. En este sentido, y le hago una pregunta muy concreta, porque claro, por ejemplo, el Congreso podría legislar sobre este tema, ¿no? Bueno, a ver, si hacemos algunas cifras que pueden ser interesantes para la audiencia, ¿no? Mire, hace creo que 4 o 5 años hicimos un análisis sobre digamos, este tema normativo, ¿no?, y la burocracia y las normas que salen, ¿no? Y solamente revisando el peruano de todo un año, habían cerca de 300.000 normas que se habían publicado en el peruano. Como usted sabe, toda norma, tanto a nivel gobierno central, regional y local, y también los organismos desconcentrados del sector público, tienen que publicar sus normas en el peruano para que puedan entrar en efecto, ¿no?, a funcionar. Entonces, habían cerca de 300.000 normas. Entonces, luego hicimos, a ver, ¿cuántas de esas han salido del Congreso? Mire, del Congreso no salía ni el 3% de esas normas. O sea, el 97% por lo menos de las normas, reglamentos, directivas, resoluciones, es decir, venían de órganos distintos al Congreso, ¿no? Que uno piensa que el Congreso es el que da las normas, las leyes, pero no. Entonces ahí hay toda esta telaraña de normativas que muchas veces son cruzadas y uno encuentra en una municipalidad A unas reglas de juego y en una municipalidad B de diferentes normas de juego. Eso pasa mucho a las empresas que quieren, por ejemplo, ampliar su área geográfica de operación y quieren abrir una sucursal en un distrito y quieren abrir en otro distrito y se encuentran con normas y reglas y costos y barreras y requisitos y requerimientos totalmente distintos para un mismo tipo y mismo operación y tipo de negocio. Entonces, este tema de la burocracia se ha convertido ya no es una tramitología pura y dura, sino es una tramitomanía. Es decir, tenemos una manía de crear trámites, de modificar los tupas deben estar armonizados y estandarizados, no lo están, no se publican los tupas de manera adecuada, una municipalidad te cobra por un servicio la mitad de la unidad impositiva tributaria, otra te cobra 2 veces la unidad impositiva tributaria. Entonces, es realmente muchas barreras. Y sobre todo en las regiones, donde creo que el rol de los gobiernos locales y regionales es mucho más contundente, ¿no?, que en Lima, digamos. Entonces, es cierto, hay muchas barreras que ralentizan, digamos, el desarrollo y la formalidad sobre todo. Y eso puede explicar en buena medida el hecho de que la economía en nuestro país sea casi un 50%, más de un 70% informal. Y con esta pandemia probablemente mucho más todavía. Entonces, algo tenemos que hacer. Entonces, acá hay un ejemplo. Yo creo que sí hay que trabajar en una reforma del Estado. Creo que es fundamental hacer una reforma del Estado. Pero no es correcto, no es oportuno, y sería hasta temerario pretender que a partir del 28 de julio nosotros exijamos que se discute una reforma del Estado. Porque estaríamos quitándole foco, tiempo y recursos a poder tratar y trabajar lo urgente, que es curarnos de la pandemia y reactivar nuestra economía. Entonces, las reformas estructurales también vamos a tener que diferirlas para discutirlas probablemente a partir del tercer año. Nos encantaría comenzar a discutir una reforma laboral, nos encantaría comenzar a discutir una reforma tributaria, que son reformas que se han quedado, estructurales que se han quedado en el tiempo, pero somos conscientes y muy responsables de que los 2 primeros años de cualquiera continúe este gobierno de transición y emergencia, va a tener que continuar luchando contra la pandemia porque no se va a ir, no se está yendo en el mundo, acá tampoco se va a ir tan pronto, y vamos a tener que seguir enfrentando una situación de crisis económica y de reactivación.
Y tenemos que hacerlo además por una razón, estimado amigo, porque el frente externo, es decir, nuestros mercados globales están creciendo de una manera muy importante y no podemos perder la oportunidad de aprovechar esa gran demanda de consumo que hay en el mundo de muchos de los productos que nosotros producimos y exportamos. No estamos solamente hablando de materias primas, que también están en un ciclo expansivo de precios importante, están con precios récord, el cobre, el zinc, el oro, ¿no? Que son productos que nosotros exportamos. Nuestra balanza comercial definitivamente este año tiene que ser positiva en varios miles de millones de dólares. Nuestra potencial de crecimiento del PBI este año, aunque es un efecto rebote, tiene que ser por lo menos de un 11%. Si hacemos las cosas bien, si seguimos generando incentivos de predictibilidad y reduciendo la incertidumbre y damos señales al mercado de que nosotros estamos trabajando, digamos, enfocados en curar la salud de la población y reactivar nuestra economía y mantener nuestra apertura al mercado. No está mal ser una economía social de mercado. No está mal tener un modelo económico como el que hemos venido teniendo en los últimos años a partir de la Constitución del 93. Lo que probablemente haya que hacer algunos ajustes, sí, pero lo que hay que hacer más es fortalecer y reformar a quienes son los responsables de ejecutar los presupuestos públicos. Exactamente, es un problema de gestión. O sea, acá no ha fallado el modelo no ha fallado, lo que ha fallado es la gestión para administrar la cantidad de recursos que el modelo ha dado. El modelo ha generado, ha sido muy generoso en dar recursos increíbles. Hemos multiplicado nuestro PBI casi por 4. Los presupuestos del Estado se han multiplicado por 6. Entonces, no podemos decir que no hemos tenido recursos para invertir. Han habido recursos para invertir. Esos recursos no se han invertido ni oportunamente, ni adecuadamente, y mucho menos con una calidad de gasto que pueda ser percibido por la población como algo que les ha generado beneficio y les ha dado bienestar. Entonces, ese es el mensaje que estamos tratando de que se consolide, que se entienda. No queremos ser anti nada, simplemente queremos ser nuevamente positivos en un escenario en el que el Perú tiene todas las posibilidades y potencialidades de crecer y recuperarse y ser líder nuevamente en la región, líder en crecimiento, pero también queremos ser líderes en desarrollo y en bienestar de la población. Sí. Mira, se nos ha acabado el tiempo, señor Durán, pero en verdad que ha sido clarísima la perspectiva que tiene. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Creo que la ciudadanía tiene que entender esto, tiene que tenerlo más en mente, que el problema no es ni el modelo, ni el empresario, ni la libertad económica, sino el problema es mucho de gestión. Le agradezco por sus comentarios, sus palabras. Seguramente lo tendremos de nuevo para que nos vaya contando más adelante cómo sigue reactivándose la economía y cómo le van a las empresas peruanas. Muchas gracias, señor Durán. Muy amable, gracias a usted y bueno, aprovecho la oportunidad para insistir nuevamente, por favor, responsabilidad, seguimos en pandemia, sigan los protocolos sanitarios y eso nos va a ayudar a que también la economía se siga reactivando y el empleo sobre todo, que es importante, recuperar empleo y los ingresos de los peruanos. Ya, listo, muchas gracias, señor Durán, hasta luego, muchas gracias. Quizás ya está con nosotros Lucero Martínez, va a estar con nosotros un par de minutos para contarnos sobre estas nuevas medidas que son importantes, porque se ha abierto de nuevo la posibilidad de más tiempo de trabajo. Ya el toque de queda no va a ser a las 11 de la noche, sino a las 12 de la noche. Pero vamos rápidamente. Acá está. ¿Cómo estás, Lucero? Lucero es analista del proyecto de la tribu. Rápidamente, Lucero. Lucero es analista del proyecto de la tribu. ¿Cómo estás, Lucero? Rapidito, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas medidas y qué ha pasado ahora para que los empresarios puedan volver a reactivar su economía? Bueno, nosotros tuvimos cuarentenas súper estrictas, en verdad, y ahora lo que están planteando los empresarios es el tema de que se amplíen los horarios de atención, ¿no? Porque como hemos visto y como se han analizado en un informe de apoyo a consultoría, tenemos que los toques de queda estrictos tienen una incidencia muy baja, en verdad, en la reducción de contagios, y si por el contrario terminan afectando muy negativamente a la economía, ¿no? De acuerdo, rápidamente, ¿esta medida de abrir el toque de queda hasta las 12 de la noche es positiva? Sí, de todas maneras es positiva, es una gran ayuda para los micros y pequeños empresarios, y sobre todo que no hay que seguir con políticas que estamos viendo que en el extranjero ya las fueron levantando. Tenemos estudios y análisis nacionales en los que dicen que efectivamente no tienen una gran incidencia positiva para la reducción de contagios, y además que ya estamos teniendo el proceso de vacunación
está a un buen ritmo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir con medidas que ya tenemos desde el año pasado y que efectivamente no ayudan del todo, ¿no? ¿Qué medidas, danos 2 o 3 medidas que deberían darse para que se siga reactivando la economía? Ampliar los toques de queda, los aforos tal vez también pues, se podrían ampliar. Esas principalmente, ¿no? Esas dos principalmente. De acuerdo. ¿Este estudio de apoyo es público? ¿Dónde se puede encontrar? Lo pueden revisar en la información de las redes sociales, La Tribu, en Facebook, Twitter, Instagram y en las columnas de todos los miércoles en Piensa P. De acuerdo. Muchas gracias, Lucero, por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido cortito, pero muy claro. Sí. Efectivamente, ¿no? Las cuarentenas no sirven. Los toques de queda ahora se han ampliado hasta las 12 de la noche a partir del 12 de julio. Pero digamos, ha sido una medida que no ha servido mucho, como lo menciona este estudio. Y si quieren más información, pueden seguir a La Tribu en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ya nos vemos el próximo martes, Lucero. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, también de mi parte. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo, hasta mañana. Hasta mañana viernes nos vemos otra vez en A Fondo. Cuídense. Hemos presentado A Fondo. Únete a la plataforma de RCR